Hola, y bienvenidos a la Biblioteca Historias y Relatos. El único canal de YouTube donde solo se cuenta la verdad absoluta. El único canal de YouTube que no plantea preguntas, sino que las resuelve. Pues resolví cómo se construyeron las pirámides, planteando 22 artículos científicos en el CERN, en el Centro Europeo de Energía Nuclear. Así pues, lo que hay en este canal no son teorías, son hechos. Hechos verídicos. Que se pueden discutir, pero, con matemáticas. Pues si alguien puede rebatir lo que yo digo con matemáticas, le animo a resolver mis teorías científicas. Si te gusta mi verdad, mi contenido, apoya a su creador, y él te ofrecerá trabajo, te ofrecerá casa, te ofrecerá todo lo que quieras tener, te lo concederá. Solo déjame en los comentarios lo que deseas y yo te lo cumpliré. Ahora, disfruta del vídeo. Mu, la civilización madre borrada por el océano, el origen perdido de la humanidad. Antes de que los mares adoptaran sus contornos actuales, antes de que los hielos dictaran el ritmo de las eras y antes incluso de que la memoria humana aprendiera a llamarse a sí misma historia, hubo una vasta extensión de tierra que respiraba entre los océanos. No era una isla ni un archipiélago disperso, sino un continente completo, asentado en el corazón del gran Pacífico, allí donde hoy solo queda profundidad, silencio y corrientes interminables. Mu no surgió como un accidente geográfico, sino como un equilibrio prolongado entre tierra y agua, una meseta inmensa sostenida por fuerzas que durante milenios parecieron inmutables. El sol se alzaba sobre Mu con una luz distinta, no más brillante, pero sí más limpia, como si atravesara una atmósfera aún joven. Las mañanas no comenzaban con urgencia ni con temor, sino con una cadencia lenta, casi ceremonial. Las costas se extendían durante jornadas enteras de navegación sin perder continuidad, y desde ellas la tierra ascendía suavemente hacia el interior, formando llanuras fértiles, colinas suaves y mesetas amplias donde la vida florecía sin violencia. No había necesidad de conquistar el territorio, porque el territorio no se resistía. Mu ofrecía, y sus habitantes sabían recibir. No eran pueblos dispersos ni tribus aisladas. Desde tiempos tan remotos que hoy resultan inconcebibles, la humanidad había encontrado allí un punto de origen común, una matriz desde la cual el conocimiento, la organización y la conciencia comenzaron a tomar forma. Mu fue, para ellos, algo más que un hogar. Fue una escuela silenciosa donde la especie aprendió a mirarse a sí misma. No existía aún la idea de supremacía ni la noción de dominio sobre otros pueblos, porque no había otros pueblos que dominar. La humanidad era una, diversa en matices, pero unida por una comprensión compartida de su lugar en el mundo. La antigüedad de Mu se perdía más allá de cualquier cómputo sencillo. Las generaciones se sucedían sin la urgencia de dejar huella, porque la continuidad estaba garantizada. Décadas, siglos y milenios transcurrían como capas de un mismo instante prolongado. Los ancianos hablaban de tiempos que no habían vivido, pero que sentían como propios, porque la memoria no se transmitía solo mediante palabras, sino mediante gestos, símbolos y una forma de comprensión que no dependía de la escritura ni del registro material. El pasado no era algo muerto, era una presencia constante, integrada en el presente como una corriente subterránea. Antes de que la última gran glaciación cubriera vastas regiones del planeta, Mu ya había alcanzado una madurez profunda. Mientras otras tierras aún se adaptaban a climas cambiantes y a paisajes hostiles, aquel continente mantenía una estabilidad que parecía desafiar al tiempo. Los hielos aún no habían descendido desde los polos con la fuerza que más tarde remodelaría el mundo, y los mares se mantenían en niveles que hoy resultarían irreconocibles. En ese equilibrio previo, Mu prosperó sin prisa, como si supiera que su misión no era durar para siempre, sino sembrar algo que sobreviviría incluso a su desaparición. La vida cotidiana no estaba marcada por la lucha constante contra el entorno. La tierra ofrecía alimentos abundantes, y el clima, aunque variable, rara vez era extremo. Esta ausencia de presión permitió que la atención humana se dirigiera hacia otros ámbitos.
La observación del cielo, por ejemplo, no era una curiosidad marginal, sino una práctica compartida. Las estrellas no eran dioses lejanos ni amenazas imprevisibles, sino señales dentro de un orden mayor. El movimiento del Sol, el ciclo de la Luna y la repetición de ciertos patrones celestes eran comprendidos como reflejos de ritmos más profundos, aquellos que también gobernaban la vida en la Tierra. Mu no fue una civilización madre por imposición, sino por irradiación. Desde su estabilidad surgieron impulsos que, con el paso de incontables generaciones, viajarían más allá de sus fronteras naturales. No se trataba de conquistas ni de migraciones forzadas, sino de desplazamientos graduales, casi orgánicos, de grupos humanos que llevaban consigo formas de entender el mundo. Estas personas no partían con la intención de fundar imperios, sino con la necesidad natural de expandir la experiencia humana, de adaptarse a nuevos territorios sin romper el vínculo con el origen. La conciencia de pertenecer a algo mayor estaba profundamente arraigada. No se concebía al individuo como una entidad aislada, sino como una manifestación temporal de un flujo continuo. Nacer no significaba empezar desde cero, ni morir implicaba una ruptura definitiva. Todo formaba parte de una secuencia amplia, tan extensa que la idea de final carecía de sentido práctico. Esta visión permitió una convivencia relativamente armónica, no porque la naturaleza humana fuera perfecta, sino porque el marco en el que se desarrollaba limitaba los excesos y disolvía la necesidad de conflicto permanente. Durante milenios, Mu permaneció allí, firme, silenciosa en su grandeza. Sin embargo, bajo esa aparente estabilidad, la Tierra no estaba inmóvil. En las profundidades, fuerzas colosales se acumulaban lentamente, imperceptibles para quienes caminaban sobre la superficie. El continente reposaba sobre una estructura viva, dinámica, que en algún momento tendría que reajustarse. Nadie podía señalar el instante exacto en que el equilibrio comenzó a quebrarse, porque los grandes cambios rara vez anuncian su llegada con claridad. El cataclismo no fue un único evento súbito, sino una secuencia de alteraciones que, vistas en retrospectiva, marcaron el inicio del fin. Primero llegaron los temblores, leves al principio, lo suficientemente sutiles como para ser interpretados como anomalías pasajeras. La tierra vibraba de forma irregular, los suelos se desplazaban unos pocos centímetros, las aguas reaccionaban con mareas inusuales. Nada que justificara el pánico, nada que rompiera de inmediato la confianza ancestral en la estabilidad del mundo. Con el paso del tiempo, los fenómenos se intensificaron. Zonas que durante generaciones habían sido fértiles comenzaron a mostrar grietas. Las costas retrocedían y avanzaban de manera errática, y el mar, que siempre había sido un aliado constante, empezó a comportarse como una entidad impredecible. Los cielos, aunque seguían mostrando sus patrones conocidos, parecían observar desde una distancia mayor, como si el diálogo entre la tierra y el firmamento se estuviera debilitando. Cuando el cataclismo se manifestó en toda su magnitud, ya no hubo margen para interpretaciones tranquilizadoras. La tierra se abrió en lugares que nunca antes habían mostrado fragilidad. Montañas enteras colapsaron, no con estruendo inmediato, sino con un rugido profundo que parecía surgir desde el interior del mundo. El océano avanzó con una fuerza que superaba cualquier experiencia previa, reclamando territorios que durante eras habían permanecido secos. No fue una invasión repentina, sino un avance constante, implacable, que borraba lentamente los límites entre continente y abismo. Mu no desapareció en un solo día ni en una sola noche. Su final fue prolongado, casi agónico, como si el continente se resistiera a abandonar su lugar en la superficie del planeta. Algunas regiones se hundieron con rapidez, mientras otras permanecieron emergidas durante generaciones posteriores, convertidas en refugios temporales para quienes aún quedaban. La vida continuó durante un tiempo en esos fragmentos, sostenida por la memoria de lo que había sido, incluso cuando el entorno ya no ofrecía garantías. El océano terminó por cubrirlo todo. Allí donde antes se extendían llanuras,
Ahora solo quedaban profundidades insondables. Las corrientes marinas comenzaron a circular sobre lo que había sido tierra firme, y el sol, al reflejarse en la superficie del agua, ya no encontraba los contornos familiares de Mu. El continente no fue destruido en el sentido absoluto, fue transformado, absorbido por un medio distinto, integrado en una nueva configuración del planeta. Lo que quedó no fue un vacío, sino una huella invisible. La desaparición de Mu no significó el fin de su influencia. Aquello que había nacido allí no se hundió con la tierra, sino que continuó desplazándose a través de los pueblos, las historias y las estructuras mentales que sobrevivieron al cataclismo. La civilización madre no necesitaba existir físicamente para seguir cumpliendo su función. Su legado no dependía de monumentos ni de ciudades, sino de una forma de comprender la relación entre el ser humano, la tierra y el tiempo. Desde entonces, el Pacífico guarda un silencio particular. No es un silencio vacío, sino uno cargado de memoria. Bajo kilómetros de agua, Mu permanece como una presencia latente, no en el sentido material, sino como un eco persistente de un mundo que existió antes de que la humanidad aprendiera a dividir su historia en edades reconocibles. El cataclismo cerró una era, pero no borró su significado. Simplemente lo desplazó a otro nivel, uno menos accesible, pero no por ello inexistente. Así, el recuerdo de Mu no se presenta como una ruina visible ni como una fecha concreta en un calendario. Se manifiesta como una intuición persistente, como la sensación de que hubo un tiempo en que la humanidad caminó de otro modo sobre la Tierra. Un tiempo tan antiguo que solo puede ser percibido cuando se mira más allá de las superficies actuales, hacia ese pasado profundo donde el océano aún no había reclamado su dominio y la civilización madre respiraba en silencio, sin saber que algún día sería solo memoria. Hay nombres que, por sí solos, parecen abrir una puerta. No porque sean mágicos, sino porque quedan unidos a una obsesión que no se apaga. Entre esos nombres está el de James Churchward, un hombre que, al hablar de Mu, no lo hacía como quien inventa un cuento para entretener a la noche, sino como quien arrastra una certeza demasiado pesada para guardarla en silencio. Su relato no nació, según decía, de un deseo de fama ni de la necesidad de imponer una idea al mundo moderno, sino de una cadena extraña de encuentros, aprendizaje y revelaciones que lo empujaron a mirar hacia un pasado tan remoto que casi parecía prohibido. Churchward afirmaba haber encontrado el hilo de Mu en algo que no era un mapa, ni un templo, ni una piedra tallada que cualquiera pudiera señalar con el dedo. Decía que el núcleo de la historia descansaba en un conjunto de tablillas antiguas, las Nakal. No eran, en su versión, simples objetos arqueológicos, eran un sistema completo de memoria. Tablillas que no narraban como un libro común, sino que condensaban un conocimiento en símbolos y secuencias, como si la escritura fuese también una llave, y no solo un registro. Hablar de ellas era hablar de una tradición que no se entrega a cualquiera, porque no estaba pensada para el consumo de masas, sino para la custodia. En su relato, aquellas tablillas no eran comprendidas por cualquier lector, ni siquiera por cualquier sabio. Requerían una enseñanza previa, un aprendizaje que no consistía únicamente en descifrar signos, sino en entender un modo de pensamiento. Porque un símbolo puede ser una letra o un espejo, y lo que determina una cosa u otra es la mente que lo observa. Por eso, la transmisión del conocimiento no dependía de la simple posesión de la tablilla, sino de una línea de iniciación, de una disciplina que moldeaba a quien se acercaba a ella. Aquí entraban en escena los sacerdotes iniciados. No como caricaturas de misticismo, ni como figuras decorativas de un pasado supersticioso, sino como custodios de un orden profundo. En el recuerdo de Mu, el sacerdote no era un hombre apartado del mundo, sino un técnico del espíritu y de la naturaleza. La iniciación no era un rito vacío, era un proceso de formación. Se aprendía a leer, sí, pero también a escuchar, a interpretar, pero también a callar. La palabra correcta, en el momento incorrecto, podía desatar caos.
Y por eso el conocimiento no se arrojaba al aire, se entregaba, como se entrega un fuego en un bosque seco, con cuidado y responsabilidad. Según esa visión, Mu había construido su grandeza no solo sobre la abundancia de la tierra, sino sobre una estructura social excepcionalmente ordenada. Una sociedad altamente organizada, pero no en el sentido frío y mecánico que hoy se asocia a veces con la disciplina. Era una organización que buscaba alinearse con ritmos, con ciclos, con principios de equilibrio. La estructura no era una jaula, sino una columna vertebral. Permitía que millones de vidas convivieran sin caer en el desgaste constante de la guerra interna, la escasez o el miedo. Había jerarquías, sí, pero no estaban fundadas únicamente en la fuerza o en la riqueza, sino en la función y en el conocimiento. En esa organización, cada elemento parecía cumplir una razón. No era el orden de una máquina, sino el de un organismo. Los oficios no eran meras ocupaciones, eran responsabilidades. La agricultura no era solo producir, sino sostener la continuidad. La navegación no era solo viajar, sino conectar territorios y asegurar el intercambio. La arquitectura no era solo levantar muros, sino expresar un sentido de armonía entre el ser humano y la tierra. Todo parecía responder a una misma idea, que una civilización no se mide por su capacidad de dominar, sino por su capacidad de perdurar sin destruir lo que la alimenta. Y allí, en el centro de ese sistema, aparecía algo que a los ojos modernos podría resultar imposible: un gobierno a la vez teocrático y científico. La palabra teocracia, en la mente contemporánea, suele encender alarmas, porque se asocia al dogma, al control, a la superstición convertida en ley. Pero en la imagen de Mu que se transmitía a través de las Nakal, lo teocrático no era un aparato de represión, sino la idea de que el orden social debía reflejar un orden superior. No un Dios como figura antropomórfica, sino un principio, unidad, coherencia, equilibrio. El gobierno no dictaba caprichos. Buscaba sincronizar a la sociedad con la realidad profunda que observaban en la naturaleza y en el cielo. Lo científico, por su parte, no se presentaba como una rebeldía contra lo sagrado, sino como su herramienta. En Mu, ciencia y sacralidad no eran enemigos, eran dos maneras de tocar el mismo misterio. El sacerdote iniciaba al aprendiz no para que repitiera una fe ciega, sino para que comprendiera los mecanismos del mundo. Se estudiaban ciclos, patrones, causas visibles e invisibles. La disciplina mental era tan importante como la observación externa. Se entendía que un conocimiento sin ética era un arma, y que una ética sin conocimiento podía convertirse en simple ignorancia orgullosa. Por eso el gobierno, en ese equilibrio singular, se sostenía sobre ambos pilares: el sentido de lo trascendente y la precisión de lo observable. Churchoir, al describir esto, parecía sugerir que el verdadero poder de Mu no estuvo en un metal desconocido ni en una tecnología milagrosa, sino en esa síntesis, una civilización que no separaba el espíritu de la estructura, ni la fe del método. Para el mundo moderno, acostumbrado a guerras entre religión y razón, esa unión sonaba casi a fantasía. Sin embargo, la idea persistía, como persiste una melodía escuchada de niño. La sospecha de que en algún lugar del pasado existió un modelo distinto, una manera de organizar la existencia sin fracturarla en compartimentos. Las Nakal, tal como eran presentadas, no eran solo pruebas, sino una herencia. Y la herencia no siempre llega intacta. Llega fragmentada, a veces distorsionada, mezclada con interpretaciones, malentendidos, traducciones imperfectas y silencios voluntarios. Pero incluso así, en el relato, había algo que no podía ocultarse: la sensación de que Mu no fue solo un territorio, sino una idea encarnada. Una matriz que, al desaparecer físicamente, dejó su sombra proyectada sobre la conciencia humana. Y quizá por eso la historia seduce tanto. Porque no se limita a decir hubo un continente, sino que insinúa hubo un origen, un tipo de orden que parecía sostenerse sobre un conocimiento transmitido con cuidado, protegido por iniciados,
administrado por una autoridad que no era únicamente religiosa ni únicamente técnica, sino una mezcla peligrosa y poderosa, la autoridad de quienes creían comprender el mundo y, al mismo tiempo, lo veneraban. En la visión de Churchward, Mu no era un mito contado al azar, era una memoria sostenida por capas de custodia. Por eso su relato no se presentaba como una simple hipótesis, sino como un eco de algo que, de ser cierto, habría cambiado la forma en que la humanidad se ve a sí misma. No como una especie que surgió a trompicones en la oscuridad, sino como una especie que una vez, en un continente perdido bajo el Pacífico, tuvo tiempo, estabilidad y guía suficiente para organizarse de un modo que hoy apenas podemos imaginar. Y mientras el océano sigue moviéndose sobre aquella profundidad, la idea continúa flotando. Que existieron tablillas, que existieron iniciados, que existió un orden, y que ese orden, antes de hundirse con la tierra, fue transmitido como una llama protegida del viento. No para demostrar nada a los escépticos, sino para que, cuando llegara el momento, alguien pudiera volver a escuchar el rumor de Mu y reconocerlo, no como una invención, sino como el recuerdo de una civilización madre que, por un instante inmenso de la historia, gobernó su destino con una mezcla de reverencia y método. En el corazón invisible de aquella civilización no había una multitud de dioses enfrentados ni un panteón caprichoso que exigiera sacrificios para aplacar su ira. En Mu, la idea de lo sagrado era radicalmente simple y, por eso mismo, profundamente exigente. Todo partía de una intuición primordial, la existencia no estaba fragmentada. Había una unidad suprema, no como una figura con nombre y forma, sino como un principio vivo que lo abarcaba todo. No era algo separado del mundo, sino aquello de lo que el mundo emergía y a lo que, inevitablemente, regresaba. Esa unidad no se imponía mediante miedo ni promesas de castigo. Se comprendía a través de la observación constante de la naturaleza y de la experiencia interior. El nacimiento, el crecimiento, la decadencia y la renovación no eran procesos aislados, sino expresiones de un mismo pulso. Para los habitantes de Mu, adorar no significaba arrodillarse ante una entidad distante, sino alinearse conscientemente con ese pulso. Vivir de espaldas a él no era pecado en un sentido moralista, sino desajuste, una forma de ruido que tarde o temprano traía desequilibrio. De esa comprensión nació lo que hoy podría llamarse un monoteísmo primigenio, aunque el término apenas logra capturar su esencia. No se trataba de negar otras fuerzas o manifestaciones, sino de reconocer que todas ellas eran expresiones de una misma fuente. El error, pensaban, no estaba en nombrar a los dioses, sino en olvidar que todos los nombres apuntaban a una única realidad subyacente. Así, la multiplicidad no era una amenaza para la unidad, era su lenguaje. Pero la unidad seguía siendo el fundamento, el eje silencioso alrededor del cual giraba todo lo demás. Para hacer visible lo invisible, Mu eligió un símbolo que no necesitaba explicación compleja, el sol. No como objeto de culto ciego, sino como representación tangible de la unidad suprema. El sol no discutía ni engañaba. Daba luz, calor y ritmo. Marcaba los días, las estaciones y los ciclos de la vida. Sin él, todo se detenía. En su constancia, los habitantes de Mu veían un reflejo directo del principio que sostenía el universo. No era un dios al que se suplicaba, sino un recordatorio diario de que la vida dependía de una fuente común. El amanecer no era un simple inicio de jornada. Era un acto de reconocimiento. Cuando el sol emergía en el horizonte, no se le pedía nada, se le observaba. Y en esa observación había una forma de oración silenciosa. Comprender que la misma luz que despertaba las cosechas también alimentaba el cuerpo humano y regulaba los ritmos internos creaba una conciencia profunda de interdependencia. Nadie podía apropiarse del sol, y sin embargo todos dependían de él. Esa paradoja sencilla enseñaba más sobre humildad y cooperación que cualquier ley impuesta. A partir de esa relación simbólica con el sol,
Se desarrolló una comprensión sorprendentemente sofisticada de la energía. No como un concepto abstracto reducido a fórmulas, sino como una realidad experimentable. La energía no era vista solo como fuerza física, sino como flujo. Flujo entre el cielo y la tierra, entre el interior del cuerpo y el entorno, entre los ciclos celestes y los procesos humanos. Nada estaba verdaderamente quieto. Incluso lo que parecía inmóvil vibraba, cambiaba, se ajustaba constantemente a algo mayor. Ese conocimiento no surgió de la especulación vacía, sino de generaciones enteras dedicadas a observar, medir, comparar y transmitir. El calor del sol, la fuerza del viento, el movimiento del agua, la resonancia de ciertos sonidos en espacios específicos, todo era estudiado con una atención que hoy resultaría difícil de sostener. No porque carecieran de curiosidad, sino porque no tenían prisa. La estabilidad de Mu permitía una ciencia lenta, acumulativa, donde el error no se castigaba con la desaparición del investigador, sino que se integraba como parte del aprendizaje. Comprendieron que la energía no solo movía objetos, sino que organizaba formas. Que existían patrones invisibles que, cuando se respetaban, amplificaban los efectos, y cuando se ignoraban, los debilitaban. Así, la construcción de un edificio no era un acto meramente técnico. La orientación, las proporciones, la relación entre lleno y vacío, todo respondía a una lógica energética. No se trataba de superstición, sino de coherencia. Un espacio mal alineado agotaba, uno bien concebido sostenía. Aquí entraba en juego la geometría sagrada, no como un adorno estético, sino como un lenguaje. Las formas básicas, el círculo, el triángulo, el cuadrado, no eran simples figuras dibujadas en arena o piedra. Eran expresiones de relaciones fundamentales. El círculo hablaba de totalidad y retorno. El triángulo, de equilibrio dinámico. El cuadrado, de estabilidad y manifestación. Al combinarlos, no se buscaba belleza superficial, sino resonancia. La forma correcta, creían, podía canalizar la energía de manera más eficiente, del mismo modo que un instrumento afinado produce un sonido claro. Los templos, lejos de ser espacios oscuros y cerrados, estaban diseñados para dialogar con el entorno. La luz solar penetraba en momentos precisos, iluminando ciertos puntos y dejando otros en sombra. No era un efecto aleatorio. Cada rayo que entraba tenía un propósito, una función simbólica y práctica. La geometría guiaba la luz, y la luz activaba el espacio. En esos instantes, quienes estaban presentes no sentían que algo sobrenatural descendiera del cielo. Sentían que todo encajaba, que el orden invisible se hacía brevemente perceptible. Este uso avanzado de la geometría no se limitaba a los grandes edificios. También estaba presente en objetos cotidianos, en la distribución de los asentamientos, en los caminos que conectaban regiones. Las distancias no se medían solo en términos prácticos, sino también relacionales. Se buscaba que ciertos puntos mantuvieran proporciones específicas entre sí, creando una red silenciosa de equilibrio. Era una manera de inscribir la unidad suprema en la propia superficie de la Tierra, de hacerla visible sin necesidad de palabras. La religión, en ese contexto, no se oponía al conocimiento, lo exigía. Creer sin comprender era visto como una forma incompleta de fe. Comprender sin reverencia, como una forma peligrosa de arrogancia. Por eso, el aprendizaje espiritual y el aprendizaje técnico avanzaban juntos. El iniciado no memorizaba dogmas, entrenaba su percepción. Aprendía a reconocer patrones, a sentir las variaciones sutiles, a distinguir entre lo esencial y lo accesorio. La unidad suprema no se explicaba en discursos interminables. Se experimentaba en la coherencia entre pensamiento, acción y entorno. El sol, siempre presente, actuaba como testigo constante de esa coherencia. Su recorrido diario recordaba que todo tiene un ritmo, que forzar los procesos trae desgaste,
que ignorar los ciclos conduce al colapso. La energía que emanaba no se veía como algo que pudiera explotarse sin límite. Era un regalo, pero también una responsabilidad. Tomar más de lo necesario rompía el equilibrio. Tomar menos de lo posible era desperdiciar potencial. La sabiduría consistía en ajustar, no en maximizar. Así, la civilización de Muse sostuvo durante incontables generaciones sobre una base sorprendentemente simple y, al mismo tiempo, profunda, una unidad suprema que daba sentido a todo, un monoteísmo que no excluía, sino que integraba, un símbolo solar que enseñaba sin palabras, un conocimiento energético que unía cuerpo, tierra y cielo, y una geometría sagrada que convertía el espacio en un aliado consciente. No había necesidad de imponer esta visión por la fuerza, porque estaba inscrita en la experiencia diaria. Vivir en Mu era, en sí mismo, una forma de recordar constantemente que todo estaba conectado, que nada existía en aislamiento y que el verdadero poder no residía en dominar la energía, sino en comprenderla y fluir con ella. La manera en que aquella civilización transformó el espacio dejó huellas que, incluso después de su desaparición, siguieron resonando como una pregunta sin respuesta clara. La arquitectura de Mu no nació de la improvisación ni de la mera necesidad de refugio. Fue megalítica desde su concepción, no por ostentación, sino por comprensión. Las grandes piedras no eran solo materiales resistentes, eran elementos estables, capaces de dialogar con la tierra misma. Su peso, su forma y su disposición respondían a una lógica que iba más allá de lo práctico. Cada bloque parecía colocado no solo para sostener un muro, sino para anclar algo invisible, como si la propia tierra necesitara puntos de equilibrio donde descansar. El tamaño de aquellas estructuras no buscaba intimidar. No se levantaban para proclamar poder sobre otros pueblos, porque no existía esa necesidad. Se erigían como actos de alineación. Las piedras eran talladas con una precisión que hoy resulta difícil de explicar sin recurrir a técnicas avanzadas. Pero lo más sorprendente no era el corte limpio ni el encaje perfecto, sino la intención detrás de ello. Un bloque mal orientado podía alterar la armonía del conjunto. Un ángulo incorrecto podía romper la circulación de la energía que, según creían, recorría el subsuelo y el aire. La arquitectura no era estática, era un instrumento. Las ciudades que surgieron sobre esa base no crecieron de forma caótica. No se expandieron siguiendo impulsos desordenados ni necesidades urgentes. Fueron planificadas con una precisión que revelaba una visión a largo plazo. Las calles no eran simples vías de paso, eran corredores de flujo. La distancia entre edificios, la altura de las construcciones, la orientación de las plazas, todo estaba pensado para crear equilibrio entre movimiento y reposo. No existían barrios marginados ni zonas improvisadas. Cada espacio tenía una función clara dentro de un conjunto mayor, como órganos dentro de un cuerpo vivo. Caminar por una de aquellas ciudades no debía de producir sensación de encierro ni de desorden. La amplitud era una constante. Incluso en las áreas más densas, el diseño permitía que la luz circulara, que el aire fluyera, que el sonido no se estancara. La precisión no se traducía en rigidez, sino en fluidez. La planificación no ahogaba la vida, la facilitaba. Los habitantes no necesitaban imponerse al espacio, porque el espacio ya estaba preparado para acogerlos. Esa misma mentalidad se extendía más allá de la tierra firme. El océano, lejos de ser un límite, era una extensión natural del territorio. El dominio de la navegación oceánica no surgió como un acto de desafío, sino como una consecuencia lógica. Vivir en un continente rodeado de agua implicaba comprenderla, observarla y, finalmente, recorrerla. Los mares no eran vistos como barreras hostiles, sino como caminos móviles. Aprendieron a leer las corrientes, a interpretar los vientos, a reconocer los signos sutiles que anunciaban cambios en el clima mucho antes de que fueran evidentes. Las embarcaciones no eran frágiles balsas lanzadas a la deriva.
Estaban diseñadas con el mismo cuidado que las ciudades. Su forma respondía a principios de estabilidad y eficiencia. No luchaban contra las olas, se adaptaban a ellas. El conocimiento de la energía, aplicado al agua y al viento, permitía viajes prolongados sin la necesidad de forzar el entorno. Navegar no era una hazaña reservada a unos pocos aventureros, era una práctica integrada en la vida de la civilización. El océano se convirtió en una red de rutas invisibles, trazadas por generaciones de observadores pacientes. De esa capacidad surgió algo que definiría el alcance real de Mu, una red global de colonias. No colonias entendidas como enclaves de dominación o explotación, sino como extensiones culturales. Grupos humanos partían hacia tierras lejanas llevando consigo conocimientos, prácticas y una forma específica de organizar la vida. No llegaban como conquistadores armados, sino como sembradores. Se adaptaban a los nuevos entornos, aprendían de ellos y, al mismo tiempo, introducían estructuras que reflejaban el orden del continente de origen. Estas colonias no eran copias exactas de Mu. Cada una se transformaba según el lugar donde se asentaba. El clima, la geografía, los recursos disponibles, todo influía en su desarrollo. Sin embargo, había un hilo común que las conectaba. Un modo de construir, una forma de distribuir el espacio, una relación particular con el cielo y la tierra. Ese hilo no necesitaba ser impuesto, se transmitía de manera natural, porque ofrecía soluciones coherentes a problemas universales. Con el paso de los milenios, esa red silenciosa comenzó a dejar huellas en regiones muy distantes entre sí. En Asia, ciertas tradiciones arquitectónicas y simbólicas parecían resonar con principios que no podían explicarse, únicamente por evolución local. La orientación de algunos complejos, el uso de formas geométricas específicas, la relación entre construcción y paisaje sugerían una herencia más antigua, una memoria que había viajado con las personas, no con los libros. En América, la influencia se manifestaba de otro modo. No como una copia directa, sino como un eco profundo. La planificación de ciudades, la relación con los ciclos solares, la construcción de estructuras monumentales que dialogaban con el entorno natural mostraban paralelismos, difíciles de ignorar. No se trataba de afirmar una identidad única, sino de reconocer patrones compartidos. Como si distintas culturas hubieran aprendido una misma lección desde puntos diferentes del mundo, pero a partir de una fuente común. En Oceanía, quizá el vínculo era aún más evidente. La relación íntima con el mar, la navegación avanzada, la transmisión oral de conocimientos sobre rutas oceánicas imposibles de trazar sin una observación prolongada, del cielo y del agua parecían conservar fragmentos de una tradición muy antigua. Islas separadas por miles de kilómetros compartían principios de orientación, mitos sobre tierras hundidas y un respeto profundo por el océano como entidad viva. No era difícil imaginar que esas historias fueran el reflejo deformado de una memoria ancestral, transmitida de generación en generación. La influencia de Mu no se imponía como una marca visible y uniforme. No había un símbolo único grabado en todos los rincones del mundo. Su presencia era más sutil, más profunda. Se manifestaba en la manera de concebir el espacio, en la importancia otorgada a la planificación, en la idea de que una ciudad debía armonizar con su entorno y no imponerse sobre él. Se percibía en la comprensión de que el océano podía unir tanto como separar, y en la certeza de que el conocimiento, cuando se comparte con cuidado, puede viajar más lejos que cualquier ejército. Así, mientras el continente original se hundía lentamente bajo las aguas, su influencia ya se había dispersado. No dependía de la existencia física de Mu para continuar. Vivía en las prácticas, en las decisiones arquitectónicas, en los modos de navegación, en la forma en que distintas culturas, separadas por océanos, parecían reconocer intuitivamente principios similares. No como una coincidencia, sino como el resultado de una herencia común que había aprendido a adaptarse sin perder su esencia.
El mundo posterior, fragmentado por cataclismos y glaciaciones, heredó solo partes de ese legado. Cada región conservó lo que pudo, lo que logró integrar en su propio contexto. Con el tiempo, las conexiones se difuminaron, y las similitudes comenzaron a interpretarse como misterios o casualidades. Pero bajo esa diversidad aparente, permanecía la huella de una civilización que había comprendido el valor de planificar, de construir con intención, de navegar sin miedo y de extender su visión no mediante la fuerza, sino mediante la coherencia. Mu, aún ausente, seguía presente en esos ecos dispersos. En cada ciudad orientada con cuidado, en cada estructura megalítica que parecía dialogar con el cielo, en cada tradición marítima que desafiaba la lógica del aislamiento. No como un recuerdo exacto, sino como una semilla antigua que, al encontrar condiciones favorables, volvía a germinar. Y así, a través de Asia, América y Oceanía, la sombra de aquel continente perdido continuó influyendo silenciosamente en la historia humana, demostrando que una civilización no necesita perdurar físicamente para dejar una marca profunda y duradera en el mundo. Con el paso del tiempo, cuando Mu ya no era un territorio visible sino una memoria fragmentada, su influencia no desapareció, sino que se transformó. Aquello que había sido una civilización madre no necesitaba permanecer intacta para cumplir su función. Bastaba con que ciertas ideas, ciertas estructuras mentales y ciertos modos de relación con el mundo sobrevivieran en quienes habían partido o en quienes heredaron su legado sin saberlo del todo. Así comenzaron a surgir civilizaciones posteriores que, aun creyéndose independientes, llevaban en su interior semillas antiguas. El origen de muchas de ellas no fue un acto espontáneo ni una creación desde la nada. Se apoyaron en conocimientos heredados, en intuiciones que parecían surgir de forma natural pero que, en realidad, eran ecos de un pasado mucho más profundo. La agricultura organizada, la planificación urbana, la observación sistemática del cielo y la comprensión de ciclos largos no aparecieron de manera aislada en distintos puntos del planeta. Emergieron como respuestas similares a preguntas que ya habían sido formuladas antes, en otro lugar y en otro tiempo. En ciertas tierras bañadas por grandes ríos, donde el desierto y la fertilidad convivían en un equilibrio delicado, comenzó a gestarse una civilización que miraba al cielo con la misma atención que miraba a la tierra. Allí, el pasado parecía concentrarse en una forma arcaica de sabiduría, anterior incluso a sus propias dinastías. Los primeros constructores, los que levantaron los cimientos de lo que vendría después, parecían poseer una comprensión del orden, de la orientación y de la relación entre el sol, la tierra y el ser humano que no encajaba del todo con una evolución improvisada. Como si hubieran recibido, directa o indirectamente, una herencia que no podían nombrar, pero sí aplicar. Algo similar ocurrió en las tierras situadas entre ríos gemelos, donde la civilización tomó forma a través de la escritura, la ley y la observación astronómica. Allí, el parentesco cultural no se manifestaba en relatos explícitos sobre un continente perdido, sino en la estructura misma de su pensamiento. La idea de un orden cósmico reflejado en el orden social, la importancia del conocimiento transmitido por especialistas y la convicción de que la humanidad debía alinearse con fuerzas superiores recordaban a un modelo más antiguo. No era una copia consciente, sino una afinidad profunda, como si ambos sistemas hubieran bebido de una fuente común antes de separarse en caminos distintos. Más allá, al otro lado de vastos océanos, en cordilleras elevadas y valles profundos, florecieron civilizaciones que parecían dialogar directamente con el cielo y la montaña. Su relación con el sol, con la tierra viva y con los ciclos naturales mostraba una coherencia sorprendente. La piedra, trabajada con una precisión que desafiaba las herramientas conocidas, volvía a aparecer como medio de expresión fundamental. La planificación de centros ceremoniales y urbanos seguía patrones que no respondían únicamente a la necesidad defensiva o económica, sino a una lógica simbólica y energética. Era como si, en lugares muy distintos del planeta, la misma comprensión hubiera encontrado nuevas formas de manifestarse.
Estas conexiones no implicaban un contacto continuo ni una supervisión constante desde un centro perdido. Funcionaban más bien como una resonancia. Una vez que ciertas ideas se habían sembrado, podían adaptarse, transformarse y sobrevivir incluso cuando la memoria consciente de su origen se desvanecía. Así, cada civilización desarrolló su propio rostro, su propio lenguaje y sus propios mitos, pero conservó, en lo más profundo, una manera particular de entender el mundo. Mu, al desaparecer, no dejó un vacío, sino una dispersión. Su herencia no fue un legado cerrado, sino una corriente que se fragmentó y se mezcló con contextos distintos. Por eso, al observar las grandes civilizaciones del pasado, no resulta extraño encontrar similitudes que van más allá de la coincidencia. No porque todas copiaran un mismo modelo visible, sino porque todas, de algún modo, descendían de una raíz común que había aprendido, mucho antes, a organizar la vida humana en diálogo con el cosmos. Y así, mientras los nombres cambiaban y las tierras se transformaban, la esencia persistía. No como un recuerdo claro, sino como una intuición compartida, que la civilización no nace del caos absoluto, sino de una continuidad invisible, que cada gran cultura es heredera de algo anterior, y que, en el fondo de su origen, late todavía la sombra silenciosa de una civilización madre que, aunque hundida bajo las aguas, nunca dejó de influir en el destino humano. En algunos rincones del mundo, lejos del océano que había sepultado el continente original, la herencia más delicada de aquella civilización madre no viajó en forma de piedra ni de rutas marítimas, sino como un modo de comprender la realidad. Allí donde el tiempo parecía plegarse sobre sí mismo y la selva ocultaba tanto como revelaba, surgió una tradición que miraba al cielo con una atención minuciosa y a la tierra con un respeto casi reverencial. La sabiduría que llegó a los mayas no lo hizo como un relato cerrado, sino como un conjunto de claves, formas de observar, de medir, de interpretar. No era un conocimiento que se proclamara en voz alta. Se filtró a través de generaciones como un sedimento lento, integrándose en la vida cotidiana, en los rituales, en la manera de contar el tiempo. Los mayas no hablaban de Mu, ni necesitaban hacerlo. Lo que recibieron no fue el nombre, sino la estructura profunda de una visión del mundo. El cielo no era un telón decorativo, sino un texto vivo. Cada movimiento astral tenía sentido. Cada ciclo era una frase dentro de una narración mucho más amplia que la historia humana inmediata. Ese legado se expresaba a través de un lenguaje simbólico universal. No universal porque todos lo comprendieran de inmediato, sino porque apelaba a patrones compartidos por la mente humana. El símbolo no describía, condensaba. Un signo podía contener una idea, un proceso y un principio al mismo tiempo. No estaba pensado para ser leído de manera lineal, sino para ser contemplado, desdoblado lentamente en la conciencia de quien lo estudiaba. De ese modo, el conocimiento no se agotaba en una única interpretación. Crecía con el lector, revelando capas sucesivas a medida que la comprensión se profundizaba. La escritura basada en ideogramas era una consecuencia natural de esa forma de pensar. No se trataba de transcribir sonidos de manera mecánica, sino de fijar conceptos en formas visibles. Un ideograma no representaba una palabra exacta, sino una idea viva, abierta. Al observarlo, el iniciado no pronunciaba un término concreto, sino que activaba una red de asociaciones. Tiempo, ciclo, energía, renovación, equilibrio, todo podía estar contenido en un solo trazo, siempre que la mente estuviera preparada para recibirlo. Esta forma de escritura no buscaba la rapidez ni la difusión masiva. Al contrario, exigía paciencia. Exigía aprendizaje. Por eso la educación no era abierta ni indiscriminada. No cualquiera podía acceder al núcleo del conocimiento. No por elitismo social, sino por responsabilidad. Se entendía que ciertas comprensiones, si caían en manos no preparadas, podían ser malinterpretadas o utilizadas de manera destructiva. El saber era poder, pero también era carga.
Y no todos estaban dispuestos, ni capacitados, para asumirla. La educación reservada a iniciados seguía un proceso largo y exigente. No comenzaba con la enseñanza de símbolos complejos, sino con la formación de la percepción. Aprender a observar sin precipitación. A escuchar sin intervenir. A reconocer patrones antes de intentar explicarlos. El aspirante debía demostrar no solo inteligencia, sino equilibrio interior. La memoria era importante, pero lo era más la capacidad de integrar el conocimiento en la vida diaria, de actuar en coherencia con lo aprendido. Solo cuando ese equilibrio se alcanzaba, se accedía a los niveles más profundos del lenguaje simbólico. Allí, los ideogramas dejaban de ser signos externos y se convertían en herramientas internas. El iniciado no solo los leía, los pensaba, los sentía, los vivía. La escritura se transformaba en un puente entre la mente y el orden del mundo. No era extraño que los sabios mayas fueran, al mismo tiempo, astrónomos, matemáticos, sacerdotes y consejeros. No porque acumularan títulos, sino porque el conocimiento no estaba fragmentado en compartimentos aislados. La transmisión de esta sabiduría no se hacía mediante imposición. Era un proceso gradual, casi orgánico. El maestro no entregaba respuestas cerradas, sino preguntas cuidadosamente formuladas. El aprendiz avanzaba no por acumulación de datos, sino por transformación interna. En ese camino, el símbolo actuaba como guía silenciosa. No decía esto es así, sino mira de nuevo. Y en esa repetición consciente, la comprensión se asentaba de manera duradera. Así, a través de los mayas, aquella herencia antigua encontró una nueva expresión. No idéntica a su origen, pero fiel a su esencia. El lenguaje simbólico universal, la escritura ideográfica y la educación iniciática no eran reliquias de un pasado perdido, sino adaptaciones vivas de una sabiduría mucho más antigua que cualquier imperio. Una sabiduría que no necesitaba recordar su punto de partida para seguir cumpliendo su función. Porque, al final, lo que había viajado desde Mu no era un conjunto de dogmas ni una doctrina rígida. Era una forma de mirar. Y mientras existieran culturas capaces de observar el cielo con paciencia, de leer símbolos con profundidad y de transmitir el conocimiento con responsabilidad, aquella civilización madre seguiría viva, no en mapas sumergidos, sino en la conciencia de quienes aprendieron a descifrar el mundo más allá de lo evidente. El saber que había viajado durante generaciones, fragmentado pero persistente, encontró en la observación del cielo uno de sus refugios más fieles. Allí, donde el movimiento de los astros se repetía con una constancia implacable, las culturas herederas de aquella tradición aprendieron a leer algo más que estrellas. El conocimiento astronómico que desarrollaron no surgió de una curiosidad ocasional, sino de una disciplina sostenida a lo largo del tiempo. No miraban el cielo para predecir el destino individual, sino para comprender el ritmo general en el que la vida se insertaba. La bóveda celeste no era caótica. Cada punto luminoso seguía trayectorias que, con paciencia, podían ser anticipadas. Los observadores antiguos comprendieron que el cielo era un sistema, y que todo sistema, por complejo que parezca, responde a leyes. La clave no estaba en forzarlo a revelar sus secretos, sino en acompañar sus movimientos durante años, décadas, generaciones enteras. Así, lo que para otros era misterio, para ellos se convirtió en patrón. De esa observación nació la necesidad de ordenar el tiempo. No como una línea recta que avanza sin retorno, sino como una secuencia de repeticiones significativas. Los calendarios que elaboraron no eran simples herramientas administrativas para contar días. Eran mapas temporales. Cada ciclo marcaba momentos propicios para sembrar, para construir, para celebrar, para detenerse. El error en el cálculo no era trivial, podía romper la armonía entre la comunidad y su entorno. Por eso la precisión era una forma de respeto, no de obsesión técnica.
Estos calendarios integraban múltiples niveles de tiempo. El día solar, el mes lunar, el año estacional y ciclos más largos que escapaban a la experiencia individual se entrelazaban en un entramado coherente. Nada quedaba aislado. El paso del tiempo no se percibía como desgaste, sino como transformación. Cada retorno traía consigo una variación sutil, una oportunidad de ajuste. Así, medir el tiempo era, en realidad, medir el cambio. La comprensión de los ciclos cósmicos iba más allá de la mera repetición. No se trataba solo de saber cuándo un astro reaparecería en el mismo punto del cielo, sino de entender qué implicaba ese retorno. Los grandes ciclos hablaban de nacimientos y declives, de expansiones y contracciones. Las civilizaciones que heredaron esta visión sabían que nada permanece en su punto máximo de forma indefinida. Todo lo que asciende, en algún momento desciende, y en ese descenso se prepara un nuevo ascenso. Esta concepción cíclica del tiempo transformaba la relación con el pasado y el futuro. El pasado no era una etapa superada y muerta, sino una fase anterior del mismo proceso. El futuro no era una promesa infinita de progreso lineal, sino una reconfiguración inevitable. El final no era temido como una aniquilación absoluta, sino aceptado como una transición. Esta idea, profundamente arraigada, ofrecía una estabilidad psicológica que no dependía de la ilusión de control total. Dentro de ese marco, la tecnología no era vista como una herramienta para escapar de la naturaleza, sino como un medio para dialogar con ella. El equilibrio entre naturaleza y tecnología no surgía de una limitación forzada, sino de una comprensión profunda de las consecuencias. Cada avance debía integrarse en el sistema general sin romperlo. Si una técnica aumentaba la producción pero agotaba la tierra, se consideraba un error, aunque fuera eficaz a corto plazo. La eficiencia no se medía solo en resultados inmediatos, sino en sostenibilidad a lo largo de los ciclos. Las herramientas, las construcciones y los métodos desarrollados reflejaban esta mentalidad. No buscaban imponerse sobre el entorno, sino amplificar sus capacidades sin desestabilizarlo. El conocimiento astronómico ayudaba a elegir los momentos adecuados para intervenir. Sembrar en el instante correcto, construir cuando las condiciones eran favorables, detenerse cuando los ciclos indicaban descanso. La tecnología, así entendida, se convertía en una extensión consciente de los procesos naturales, no en su antagonista. Esta forma de pensar requería una paciencia que el mundo posterior, marcado por rupturas y urgencias, fue perdiendo progresivamente. Pero mientras estuvo viva, permitió que comunidades enteras vivieran en una relación más armónica con su entorno. No porque carecieran de conflictos o dificultades, sino porque comprendían que la solución no estaba en acelerar sin límite, sino en ajustarse al ritmo mayor. El cielo seguía siendo el maestro silencioso. Cada amanecer y cada anochecer recordaban que el tiempo no se detenía, pero tampoco se escapaba. Giraba, volvía, se renovaba. En esa danza constante, las civilizaciones que habían heredado la antigua sabiduría encontraban orientación. No necesitaban dominar el cosmos para sentirse parte de él. Les bastaba con comprender su lugar dentro del ciclo. Así, el conocimiento astronómico, los calendarios precisos, la comprensión de los grandes ritmos y la visión cíclica del tiempo no eran disciplinas separadas, sino expresiones de una misma conciencia. Una conciencia que había aprendido, mucho antes, que la verdadera tecnología no es la que rompe los límites naturales, sino la que sabe escucharlos. Y mientras esa escucha se mantuvo viva, el legado de la civilización madre siguió fluyendo, adaptándose a nuevas tierras y nuevos pueblos, sin perder su esencia fundamental, el equilibrio. En la profundidad de esa visión heredada, la energía de la Tierra no era un recurso inerte a extraer, sino una presencia viva con la que se establecía relación. Se sabía que el suelo no era solo soporte, sino conducto, que bajo la superficie circulaban corrientes sutiles capaces de influir en la vida,
en la salud y en la estabilidad de los asentamientos. El uso consciente de la energía terrestre no consistía en forzarla, sino en reconocer sus trayectorias, sus concentraciones y sus silencios. Allí donde la tierra respiraba con mayor intensidad, se construía con respeto; donde se mostraba frágil, se dejaba descansar. Este conocimiento no se improvisaba. Se aprendía con los pies sobre el suelo y la mirada atenta a los cambios mínimos. La humedad, la vibración, la respuesta del entorno a determinadas formas y materiales eran observadas con paciencia. La energía no se medía solo por efectos visibles, sino por resonancias, como un lugar sostenía el cuerpo, como el ánimo se aquietaba o se alteraba, como las cosechas respondían a una disposición concreta del espacio. Se entendía que intervenir sin comprender era una forma de violencia silenciosa. A partir de esa comprensión surgió la idea de una red energética planetaria. No como una infraestructura rígida, sino como un entramado natural que podía ser acompañado y amplificado. Ciertos puntos de la Tierra parecían actuar como nodos, lugares donde las corrientes convergían o se redistribuían. Al conectarlos mediante caminos, construcciones y orientaciones específicas, se creaba una continuidad. No era una red visible a simple vista, pero sus efectos se manifestaban en la cohesión de las comunidades, en la estabilidad de los ciclos productivos y en la sensación de pertenecer a algo mayor que el propio territorio inmediato. Esta red no buscaba centralizar el poder, sino distribuirlo. Ningún punto era dueño del flujo, todos dependían del equilibrio general. De este modo, la cooperación no era una consigna moral, sino una necesidad práctica. Romper el equilibrio en un lugar afectaba al conjunto. Por eso, las decisiones importantes no se tomaban de forma aislada. Se evaluaban las consecuencias más allá del beneficio inmediato, considerando el impacto en otros nodos, en otras regiones, en otros pueblos. Los guardianes de este saber no eran gobernantes autoritarios ni figuras alejadas de la vida cotidiana. Eran sacerdotes científicos, formados tanto en la observación rigurosa como en la disciplina interior. Su autoridad no provenía de la fuerza ni del miedo, sino de la confianza. Habían demostrado, a lo largo de años de aprendizaje y servicio, que comprendían los principios que sostenían la armonía colectiva. No se les obedecía ciegamente, se les escuchaba porque sus palabras nacían de una comprensión profunda y de una ética aprobada. Estos guardianes no acumulaban conocimiento para sí mismos. Sabían que el saber que no se comparte se degrada, pero también que el saber compartido sin preparación puede destruir. Por eso, su función era custodiar y transmitir, no imponer. Observaban, aconsejaban, corregían cuando era necesario. Su presencia no se sentía como vigilancia, sino como orientación. En momentos de desequilibrio, eran ellos quienes ayudaban a restablecer la coherencia, no mediante castigos, sino mediante ajustes. La ética que sostenía esta estructura no se basaba en la dominación. No había gloria en someter al otro, ni honor en imponer la voluntad propia. La armonía era el valor central, no como una idea abstracta, sino como una práctica diaria. Armonía entre personas, entre comunidades, entre humanidad y entorno. El conflicto no se negaba, pero se abordaba antes de que se transformara en ruptura. La palabra, el gesto y la mediación tenían más peso que la confrontación directa. En una sociedad organizada de este modo, la guerra interna no tenía espacio para arraigar. No porque los individuos fueran incapaces de violencia, sino porque el sistema en su conjunto la desactivaba antes de que se volviera estructural. La ausencia de escasez extrema, la distribución equilibrada de responsabilidades y el reconocimiento del valor de cada función reducían las tensiones que, en otros contextos, desembocan en enfrentamientos prolongados. Cuando surgían disputas, se resolvían en marcos ritualizados, con la presencia de mediadores formados para escuchar y equilibrar. La energía, entendida como flujo común, reforzaba esta paz interna. Saberse parte de una red mayor,
dependiente del equilibrio colectivo, hacía evidente que dañar al otro era dañarse a uno mismo. La dominación perdía sentido cuando el bienestar propio estaba intrínsecamente ligado al bienestar del conjunto. Así, la fuerza no desaparecía, pero se transformaba. Se utilizaba para sostener, no para aplastar. Este modelo no era estático ni perfecto. Requería vigilancia constante, ajuste continuo y una educación profunda. Pero mientras se mantuvo, permitió una estabilidad que hoy resulta difícil de imaginar. La sociedad no avanzaba mediante conquistas internas, sino mediante refinamiento. El progreso no se medía en territorios sometidos, sino en niveles de coherencia alcanzados. Y así, a través del uso consciente de la energía terrestre, de una red planetaria entendida como organismo vivo, de guardianes del saber comprometidos con el servicio y de una ética centrada en la armonía, aquella civilización logró algo extraordinario: vivir durante largos ciclos sin desgarrarse desde dentro. No porque hubiera eliminado la complejidad humana, sino porque había aprendido a integrarla en un orden más amplio. Un orden donde la paz no era una imposición frágil, sino una consecuencia natural de comprender que dominar es siempre perder el equilibrio, y que preservar la armonía es la forma más profunda de poder. La prosperidad que conoció aquella civilización no nació del abuso ni de la acumulación desmedida. No se sostenía sobre la explotación de unos por otros, ni sobre la extracción sin límite de los dones de la tierra. Surgía de una comprensión profunda de los flujos: dar y recibir, sembrar y cosechar, aprender y transmitir. La abundancia no era el resultado de tomar más, sino de desperdiciar menos. Cada recurso tenía un propósito claro, y cada propósito estaba integrado en un ciclo mayor que evitaba el agotamiento. Así, la riqueza no se concentraba en manos aisladas, sino que circulaba, manteniendo al conjunto en equilibrio. En ese contexto, la vida humana no se consumía con rapidez. La ausencia de guerras internas, el cuidado del entorno y la atención a los ritmos naturales contribuían a una existencia más prolongada. La alta longevidad atribuida a los habitantes de Mu no se explicaba como un milagro, sino como una consecuencia. El cuerpo, menos sometido al estrés constante de la escasez y el conflicto, encontraba condiciones para regenerarse. La mente, liberada de la urgencia permanente, podía mantenerse clara durante más tiempo. Vivir muchos años no era una meta en sí misma, sino el resultado natural de vivir de manera coherente. Los ancianos no eran apartados ni vistos como cargas. Eran archivos vivos. Su memoria, afinada por décadas de observación, servía como puente entre generaciones. No imponían su experiencia, pero la ofrecían como referencia. En una sociedad donde el tiempo se concebía de forma cíclica, la vejez no representaba un final inútil, sino una fase de integración. La longevidad, así entendida, no se medía solo en años, sino en profundidad de comprensión. Sin embargo, incluso los sistemas más equilibrados existen dentro de un planeta vivo, dinámico, impredecible. Bajo la estabilidad aparente, las fuerzas tectónicas continuaban su trabajo silencioso. Durante largos periodos, nada parecía anunciar el desenlace. Pero la Tierra, que había sostenido al continente durante eras, comenzó a reajustarse. No fue un castigo ni una consecuencia moral. Fue un proceso natural, ajeno a la ética humana, pero no a su destino. El cataclismo final no llegó como una explosión repentina que lo borró todo en un instante. Fue una serie de eventos encadenados, una intensificación de los movimientos que ya se habían sentido antes. Los suelos comenzaron a ceder en regiones específicas. Grietas profundas aparecieron donde antes había continuidad. El mar, sensible a cada cambio, empezó a reclamar espacios con una insistencia nueva. El continente, que había sido estable durante tanto tiempo, entró en una fase de transformación irreversible. El hundimiento fue progresivo. Algunas zonas desaparecieron rápidamente, arrastradas por el colapso del subsuelo.
Otras resistieron durante generaciones, convertidas en islas temporales, testigos de un mundo que se desvanecía. La vida no se extinguió de inmediato. Se adaptó, como siempre lo había hecho. Pero la certeza de que Mu ya no podía sostenerse como antes se fue imponiendo poco a poco, no como un pánico colectivo, sino como una comprensión dolorosa y clara. Ante esa realidad, los supervivientes no reaccionaron con desesperación ciega. La migración no fue una huida caótica, sino un desplazamiento forzado pero consciente. Aquellos que partieron lo hicieron llevando consigo lo esencial: conocimientos, símbolos, prácticas, recuerdos. No podían salvar la tierra, pero podían preservar la memoria viva de lo que había sido. Emigraron hacia otros continentes, siguiendo rutas que el océano aún permitía, buscando lugares donde la vida pudiera reorganizarse. Cada grupo que partía llevaba una parte del todo. Ninguno poseía la totalidad del legado, pero juntos lo dispersaron por el mundo. En nuevas tierras, esas memorias se mezclaron con culturas locales, se transformaron, se adaptaron. El recuerdo de Mu comenzó a diluirse, no porque se olvidara, sino porque se fragmentó. Cada pueblo conservó un reflejo distinto, una versión parcial de una historia que ya no podía contarse completa. Con el paso de los siglos, el evento que había marcado el final del continente se transformó en relato. El mito del diluvio surgió como una manera de nombrar lo innombrable. No como un informe geológico, sino como una memoria emocional. El agua que avanzaba, la tierra que desaparecía, la salvación de unos pocos y la pérdida de muchos quedaron grabados en la conciencia colectiva. Cada cultura lo contó a su manera, con sus propios símbolos y dioses, pero el núcleo era reconocible. Un mundo anterior había sido borrado por el agua, y de ese final había nacido un nuevo comienzo. Ese mito no hablaba solo de destrucción. Hablaba de transición. De la fragilidad de las civilizaciones, incluso las más equilibradas. De la necesidad de recordar que nada en la superficie del mundo es eterno. Pero también transmitía una lección más sutil, que el conocimiento puede sobrevivir a la tierra que lo vio nacer, siempre que sea llevado por personas dispuestas a custodiarlo. Así, mientras el océano cerraba definitivamente sobre lo que había sido Mu, su historia no se hundía del todo. Persistía en relatos fragmentados, en símbolos repetidos, en la intuición compartida de que hubo una edad anterior, más antigua y más armónica. Una edad que terminó no por corrupción interna, sino por un cambio profundo del propio planeta. Y en ese recuerdo, transformado en mito, la civilización madre continuó existiendo, no como geografía, sino como advertencia y como semilla. Porque el diluvio no fue solo el fin de un continente. Fue el umbral entre dos formas de habitar el mundo. Y aunque el nombre de Mu se perdiera bajo las aguas, su eco siguió viajando con los supervivientes, infiltrándose en las nuevas civilizaciones, recordándoles, incluso cuando ya no sabían por qué, que la prosperidad sin explotación es posible, que la armonía puede sostener una sociedad durante largos ciclos, y que todo equilibrio, por profundo que sea, debe convivir con la conciencia de que la tierra misma también cambia. Con el paso de las generaciones, aquello que había sido transmitido como un cuerpo coherente de conocimiento comenzó a dispersarse. No por un acto deliberado de destrucción, sino por una fragmentación inevitable. Cada grupo humano que había sobrevivido al hundimiento conservó solo una parte del todo, aquello que pudo memorizar, adaptar o integrar en su nueva realidad. Sin el continente que actuaba como eje, sin la red completa que mantenía la coherencia, el saber dejó de funcionar como un organismo y pasó a existir como piezas sueltas. Al principio, esas piezas seguían encajando de forma intuitiva. Los símbolos aún conservaban significado. Los rituales mantenían su función y las prácticas seguían alineadas con ciclos naturales. Pero con el tiempo, la distancia entre unas comunidades y otras aumentó. Y también lo hizo la distancia respecto al origen. Lo que antes se comprendía como parte de un sistema comenzó a interpretarse como tradición aislada.
El contexto se perdió antes que los gestos. La forma sobrevivió más que el sentido profundo que la sostenía. Así se inició una degeneración lenta, casi imperceptible. No una caída abrupta hacia la barbarie, sino un desgaste progresivo. Las civilizaciones posteriores, privadas de la visión completa, empezaron a absolutizar fragmentos del conocimiento. Unos conservaron el símbolo, pero olvidaron la ética que lo regulaba. Otros mantuvieron la técnica, pero perdieron la comprensión de los ciclos que le daban equilibrio. El saber, sin su marco original, se volvió parcial, y lo parcial, con el tiempo, se volvió peligroso. Donde antes había armonía, comenzó a aparecer la competencia. Donde antes el poder se entendía como responsabilidad, empezó a confundirse con dominio. La tecnología, separada de la conciencia que la limitaba, se convirtió en herramienta de imposición. La religión, desgajada de la observación y el conocimiento, derivó en dogma. Y así, sin que nadie pudiera señalar un momento exacto de ruptura, las civilizaciones comenzaron a alejarse del modelo original que había permitido la estabilidad durante largos ciclos. En ese proceso, Mu empezó a transformarse en recuerdo idealizado. Ya no como una realidad concreta, sino como una edad dorada perdida. Un tiempo anterior en el que, según los relatos, los seres humanos vivían más tiempo, sabían más y se relacionaban mejor con el mundo. Esta idealización no surgió solo de la nostalgia, sino de la comparación. Al observar los conflictos crecientes, la explotación de la tierra y la repetición de guerras, las culturas posteriores proyectaron hacia el pasado la imagen de un equilibrio que sentían haber perdido. Pero esa edad dorada no fue conservada como historia documentada. Aquí apareció un silencio extraño. La arqueología oficial, construida sobre evidencias materiales visibles y cronologías fragmentadas, no encontró un lugar claro para Mu. Un continente hundido, una civilización anterior a las glaciaciones, un conocimiento transmitido de forma iniciática, todo eso quedaba fuera de los márgenes aceptables de estudio. No necesariamente por conspiración, sino por limitación metodológica. Lo que no podía excavarse, datarse o exhibirse, quedaba relegado al mito. Ese silencio no borró la memoria, pero la desplazó. Mu dejó de existir en los registros académicos y pasó a habitar otro espacio, el de las tradiciones, los mitos, los relatos transmitidos de forma oral o simbólica. Historias de tierras hundidas, de diluvios universales, de sabios antiguos que enseñaron a los hombres a contar el tiempo y a construir en piedra comenzaron a aparecer, en culturas muy distantes entre sí. No como copias exactas, sino como variaciones de un mismo recuerdo profundo. En cada tradición, Mu adoptó un nombre distinto o ninguno en absoluto. A veces era una isla sagrada. Otras, un mundo anterior destruido por el agua. En ocasiones, un reino de dioses o semidioses que se retiraron tras un gran desastre. Pero el patrón se repetía, una civilización avanzada, un colapso global, supervivientes portadores de conocimiento y un nuevo comienzo marcado por la pérdida. Esa persistencia no puede explicarse solo como invención colectiva. Es el tipo de memoria que sobrevive cuando los hechos ya no pueden contarse de forma directa. Con el tiempo, incluso esas tradiciones comenzaron a erosionarse. Los símbolos se reinterpretaron, los relatos se moralizaron, los mitos se adaptaron a nuevas estructuras de poder. Pero algo permaneció intacto, la sensación de advertencia. Mu, como recuerdo difuso, no hablaba solo de grandeza pasada, sino de fragilidad. Recordaba que incluso una civilización equilibrada, próspera y consciente no está fuera de los ciclos del planeta ni de los límites de la condición humana. Así, Mu se convirtió en algo más que un origen perdido. Se transformó en un espejo. Un recordatorio de que el conocimiento fragmentado conduce al desequilibrio, que la tecnología sin ética degenera, que la prosperidad sin conciencia acaba convirtiéndose en explotación. No como una condena inevitable,
sino como una advertencia silenciosa inscrita en la memoria profunda de la humanidad. El ciclo humano, como los ciclos cósmicos que aquellos antiguos observaban, no es lineal. Asciende, se estabiliza, se fragmenta y vuelve a empezar. Mu ocupó una de esas cumbres, no para ser eternizada, sino para dejar una lección. Y aunque su nombre se haya perdido bajo el océano y su historia haya sido relegada al margen del discurso oficial, su eco persiste allí donde los seres humanos se preguntan por qué repiten los mismos errores, por qué olvidan lo que una vez supieron, y por qué, una y otra vez, deben reconstruir a partir de fragmentos. Mu no exige ser creída como dogma ni aceptada como certeza histórica absoluta. Su función es más profunda. Actúa como advertencia sobre el ciclo humano, sobre la facilidad con la que se pierde la coherencia, sobre el precio de separar el conocimiento de la ética, y sobre la responsabilidad de recordar que toda civilización, por avanzada que se considere, camina siempre sobre un equilibrio frágil. Y en ese recordatorio, incluso como mito, Mu sigue viva. Y así llegamos al final de este relato. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las palabras. Espero que hayas disfrutado la historia tanto como yo al compartirla contigo. Recuerda que en la biblioteca siempre habrá un nuevo mundo que descubrir, una voz que escuchar, un eco que revivir. Hasta la próxima, y que tengas muy buenos días, tardes o noches. No olvides suscribirte y dejar tu like para seguir explorando juntos más relatos.